Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. ¿Qué es la pastoral bíblica? Normalmente esto está bastante por definirse. Cuando nosotros buscamos qué es realmente la pastoral bíblica, lo más certero que he encontrado es lo siguiente. Dice, es una acción eclesial que ayuda al pueblo de Dios a hacer vida, llevar al corazón la palabra que nosotros escuchamos, meditamos o estudiamos. Esa aplicación ya en sí misma es lo que nosotros debemos acompañar. Dice así también, anima, acompaña y fortalece para que nosotros sabemos la palabra, la acojamos y la pongamos en práctica. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace discípulos de Jesús? Es precisamente esta parte. Cuando Jesús da el mandato misionero, nos dice, vayan por todo el mundo, bautícenlos y hagan discípulos. Esta parte es fundamental. Probablemente esta sea nuestra gran deuda como iglesia, que nosotros no hemos acompañado suficientemente a nuestro pueblo fiel. Luego busca, escucha y acoge la revelación de Dios. El discípulo es el que hace eso. Busca, se alimenta en las fuentes vivas de la revelación, escucha a ese Dios que habla siempre y después acoge ese dato revelado. Decíamos que la revelación es esa autocomunicación amorosa de Dios, que quiere establecer un diálogo de amor con sus hijos. Y por supuesto que eso es lo que permite a nosotros crecer como discípulos de Jesús. Eso es lo que nosotros intentamos al invitarlos a ustedes para que nos acompañen y se den cuenta que realmente este es el camino para que los que ya están dentro de la vida eclesial den frutos más hermosos. Veamos un primer aspecto de la pastoral bíblica. Un primer elemento que vamos a meditar en este día. Dice, los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Veamos algunos aspectos de acceso al dato revelado. La Biblia normalmente, muchas veces nosotros tenemos el texto físico, pero nos hace falta que este texto pase al corazón. Aquí quiero presentarte un poco el texto original en griego. Esto es importante que tú lo conozcas. Cuando nosotros vamos a acercarnos, vamos a ir al dato original. Y de aquí dependen todas las traducciones en los diferentes idiomas. Este es el Nuevo Testamento en griego. Ya lo vamos a ver en su momento. Vamos a intentar que esto pase a nuestro ser más profundo. En Israel nosotros sabemos que ellos usaban mucho la memoria. Por eso existen paralelismos en la estructura normalmente de los evangelios. En Mateo nosotros encontramos muchos de esos recursos rabínicos. Luego la liturgia. Hay momentos donde la acción litúrgica permite entrar al misterio. También el ritmo del cuerpo. Ustedes ven a un judío orar. ¿Cómo ora el judío? Ora así, por ejemplo, y se mueve totalmente con su cuerpo. Esa es la oración que hace el judío frente al muro de las lamentaciones. Y por supuesto las peregrinaciones. Ya esos recursos ya nos dicen a nosotros, por ejemplo, a nivel catequético, cómo nosotros podemos lograr que nuestra gente haga suya la palabra. No es solamente una forma mnemotécnica, es mucho más que eso. Hoy nosotros podemos leer y conversar. Decimos acá, vamos a analizar con un método. Eso es importante que ustedes lo entiendan. Pienso que el gran drama actual con la inteligencia artificial es que nosotros solamente recibimos, no nos volvemos sujetos activos. En ese diplomado tú te vas a convertir en un sujeto activo que vas a aprender a razonar. Eso es bien importante. Y por supuesto tenemos acceso a radio, a internet, a la meditación diaria de la palabra y especialmente te coloco ahí para aquellos que usamos lo digital. EPREX para que nosotros hagamos la liturgia de las horas todos los días. Después, Monseñor mismo recomienda este mes que la familia se entronice en la Biblia. Después podemos relatar, pintar, escenificar.
Estos recursos didácticos y pedagógicos son hermosos para la catequesis infantil o para la catequesis juvenil especialmente, y priorizar cantos e himnos bíblicos en la liturgia. Cuando nosotros hacemos ese conjunto de cosas, ya ahí tenemos un acceso diversificado a la Sagrada Escritura. Pero también nosotros vamos a ver dos recursos. Un recurso que es físico, como este que he dicho acá. Aquí te presento en esta parte, fíjate en el cursor, aquí aparece el texto original griego, que es este que tengo en mis manos. En su momento te voy a traer la Biblia en hebreo, el original también físico para que lo conozcas. Y a la par coloco la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué coloco la Biblia de Jerusalén? Es quizás el trabajo más logrado a nivel católico. Después las otras versiones y traducciones penden de esta, digamos, forma que es bastante completa. Vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia, citas marginales. Yo te invito para que mires el cursor. Aquí encontramos, por ejemplo, textos paralelos, recurrencias bíblicas, términos que se repiten en la misma Sagrada Escritura. Y al pie de página, por ejemplo, nosotros encontramos explicaciones históricas, variantes textuales y otros elementos interesantes que colocan los profesores del Instituto Bíblico. Este es un equipo de profesores que constantemente está actualizando esta versión de Jerusalén. Entonces, esta es como un marco muy bonito para que nosotros sepamos con qué recursos contamos. Probablemente para ti, tú cuentes solamente con la versión latinoamericana. O en el caso de la Biblia Clerus, nosotros comentamos con la versión El Pueblo de Dios. Luego acá arriba he colocado esta parte que es física. Nosotros también en esta parte de arriba vemos el recurso. Yo te he mandado ya el leccionario del ciclo C. Casi siempre nosotros en las sacristías vamos y vemos el libro rojo del leccionario, pero nosotros acá hoy lo tienes en digital. Lo que en físico existe, digamos, en algunos, nosotros podemos no tener estos recursos, lo obtenemos también en el acceso digital. Este recurso ya lo tienes tú en tus manos. Yo te invito para que entres a él, descubras la estructura que tiene, veas el índice y te des cuenta tú, por ejemplo, que estamos en el 23º domingo del tiempo ordinario. Vendrá el próximo domingo que vamos a tratar durante toda esta semana. Esta parte es una parte física. Texto original, diríamos, el texto aceptado mundialmente. Después la traducción, una de las traducciones al español. Y por supuesto el recurso litúrgico, porque es importante. La liturgia misma para nosotros tiene quizás un punto bonito, porque es como el texto oficial. Lo que nosotros vamos a leer en diferentes manuales o recursos físicos, por ejemplo, ir y enseñar, o la palabra, el pan de la palabra, por ejemplo, eso normalmente tiene como fuente y referente ese recurso del ciclo C, el leccionario del ciclo C. Yo te invito para que vayas como descubriéndolo, y aquí en la práctica lo vamos a hacer físicamente. Entre los recursos digitales que tenemos, esto sí es importante que lo comprendas. Decíamos, acá te presento dos formas. Mira el cursor para que te ubiques. Esta parte es la Biblia Clerus. Biblia Clerus es la versión del celular. Cuando nosotros entramos al celular, ¿cómo te aparece? Te aparece ahí. Fíjate la estructura que tiene. Dice texto bíblico, esencial ya, los textos esenciales del magisterio. Después tenemos patrística, los padres. Luego la oración cristiana, la celebración, etc. Para nosotros el texto está en esta parte de acá, en la parte derecha, cuando tú ves la imagen. Y acá en la parte izquierda, nosotros vamos a encontrar todos los recursos que te ofrece esta Biblia, que es muy interesante, muy actual. Eso es digital. Luego en la computadora, nosotros vamos a encontrar las tres versiones: español, latín
y griego. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces los grandes debates en torno a qué giran, si un término es o no, en qué coincidimos y en qué diferimos. Por ejemplo, se dice así, ¿qué significa hermano en la Sagrada Escritura? Si tú no conoces el original griego ni el hebreo, definitivamente no puedes fundamentar un debate donde nosotros argumentamos que filológicamente hermano significa varias cosas. ¿Dónde se encuentra eso? En la versión hebrea. Eso es importante. Por eso es necesario corroborar, incluso puedes decir, ¿esta versión es correcta o no es correcta? ¿De qué depende? Del original. Necesitamos que eso lo verifiquemos acá. Para decir, ¿esta es una buena traducción? ¿Es una buena Biblia o no, Padre? Es importante que nosotros vayamos al texto original griego, que es el caso del Nuevo Testamento. Allá nosotros vamos a encontrar en esta letra azul, estos recursos de acá, que aparecen en lo digital, nosotros lo encontramos acá. Aquí encontramos, por ejemplo, en la primera parte vamos a encontrar patrística y cosas de los santos padres. Después igual acá vamos a encontrar algunos comentarios, aparecen varias banderas que dice los idiomas en los cuales aparece ese tal texto o ese recurso. Si tú clicas ahí, vas a buscarlo en el idioma que tú manejes. Luego encontramos esta parte que son otros recursos que tiene que explican, por ejemplo, el pasaje de acá. Yo solamente he clicado, por ejemplo, lo que dice el Papa Benedicto XVI. Cliqué aquí y me aparece acá en amarillo la cita exacta de lo que el Papa dice en torno al versículo 14-11 de San Lucas. Ya lo vamos a ver en su momento la importancia que tiene. Debes tú aprender a entrar a estos menús. Es interesante ver acá, recorrer acá donde va el cursor. Aquí, por ejemplo, vas a encontrar las lecturas de los días. Solamente que te tira las lecturas sin límites. ¿Dónde las encuentras de modo más preciso? En ePrex. Ahí te la colocó el recurso. Ahí aparecen las lecturas diarias, exactamente la lectura con un pequeño comentario. Ya para nosotros esos recursos son bastante valiosos. Ya nosotros contamos no solamente con la parte física, sino también tú tienes accesible a ti, por medio de lo digital, otros recursos que hace unos 30 años nosotros no contábamos con ellos. Bien, esto es en la parte digital. Veamos entonces eso era para el acceso. Tenemos acceso y la Iglesia ha querido darnos el acceso a la Sagrada Escritura, claro que sí. No solamente existen recursos físicos, sino digitales. Este es el mundo actual. Hemos dicho que es importante evangelizar el sexto continente, que es el continente digital. Y luego es importante también que nosotros sepamos usar lo que tenemos en mano. Yo te invito para que en la práctica traigas todo lo que tengas. Ya que juntos vamos a ir recorriendo, vamos a ir descubriendo lo que tiene, los límites que tiene y donde nosotros podemos ampliar lo que investiguemos. Veamos entonces la segunda parte. Esta parte es un poco más teórica, más técnica, pero vamos a extractar de los vídeos de introducción a la Sagrada Escritura que hicimos, vamos a extractar aquello que es más como fundamental para nosotros. Vamos a ir pedagógicamente de menos a más. Eso vamos a hacer en estos cursos, en estas horas que vamos a encontrarnos. Veamos entonces a nivel de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica en un sentido más técnico? Decimos que es el arte o es el rigor de la interpretación. Cuando nosotros hablamos de arte o rigor, estamos hablando de que no es emotivo, no es solamente esta forma de decir, para mí es esto, eso no tiene sentido. Nosotros supone, fíjate lo que dice ahí, comprensión, actualización de un texto que en el presente no fue escrito hace 100 años, tiene más de 2000 años de haber sido escrito. Entonces, el saber acercarnos a ese texto e interpretarlo sin deformarlo, ese es el arte o el rigor. Todo texto se interpreta por sí mismo. Esto es valioso que lo entendamos. Nosotros en los dos grandes modos de acercarnos a los análisis bíblicos,
Hay dos caminos, decíamos, un sincrónico y un diacrónico. Esto que te voy a presentar aquí es sincronía, es decir, el texto como tal. Fíjate un poco lo que estamos diciendo del texto, así como lo recibimos. Cuando tú tienes esto, estamos hablando que estamos en el texto, lo recibes como tal. No te preguntas qué camino siguió, cuáles son las variantes textuales, hay varios autores o no, eso no nos lo preguntamos. Eso es la diacronía a través del tiempo. Nosotros agarramos el texto y el texto como tal dice así: se interpreta por sí mismo, porque tiene inscrita su lectura y su interpretación. Ahora eso ya dice mucho. Por eso es importante, por ejemplo, en la lección divina decimos qué dice el texto. Ahora esta parte que vamos a hacer nos va a permitir ver con método qué es lo central, qué es lo accidental. Y por supuesto que ese texto tiene contextos que varían en el tiempo y en el espacio. No es lo mismo que saquemos el capítulo 14 de San Lucas y lo aislemos, o una frase solamente del pasaje del Evangelio y digamos lo que queramos. La iglesia interpreta siempre en el contexto inmediato y después, por supuesto, los trazos generales. Vamos a ver cómo eso se perfila, cómo lo ubicamos en todo el Nuevo Testamento y en el contexto del Antiguo Testamento también. ¿Qué implica la hermenéutica católica? Decimos que la hermenéutica es el texto y sus constitutivos. ¿Qué tiene un texto en sí mismo? Tiene, además de una unidad literaria, hay algo que está definido, un pensamiento bien concreto. Tenemos un discurso, el pensamiento del autor y por supuesto la comprensión. Esos diferentes elementos constituyen la hermenéutica. Eso es lo católico. No estamos hablando de algo simplemente aislado o que nosotros manipulamos. No, es todo lo contrario. Es un texto bien articulado, tiene sus reglas, luego es un pensamiento, hay una intención que tiene el autor sagrado y por supuesto cómo se comprendió en el tiempo del Señor y cómo se va a comprender en nuestro tiempo. ¿Cuáles son algunos grandes principios que hay que retomar? Aquí confrontamos la Dei Verbum número 12. Decimos, ¿qué quería Dios? ¿Cuál era la intención del Señor al hablarnos a través de San Lucas o San Mateo? Después nosotros vamos a entender también la intención del autor. Vamos a fijarnos, entre otros elementos, en la filología. Vamos a hacer análisis filológico. Por ejemplo, al hablar de discipulado, al hablar de humildad, vamos a darnos cuenta que si clicamos, si uno, por ejemplo, busca acá, al final de este Nuevo Testamento hay un diccionario muy bonito, del griego al español, que recoge todos los términos griegos, se los traduce acá. Esta versión es muy interesante y se encuentra en el área centroamericana si uno la quiere adquirir. Bien, entonces, al entrar a la filología, hay una historia de significado que recogen, por ejemplo, los diccionarios. Ese es un elemento. Luego vamos a entrar a los sentidos del texto, el contenido, la unidad de la Sagrada Escritura, la patrística y la liturgia como parte de la tradición y la conexión entre las verdades reveladas. No podemos en ningún momento nosotros contradecirnos. Y por eso nosotros como que cotejamos nuestro análisis, vamos a cotejarlo con el pensamiento de la Iglesia en 20 siglos y por supuesto con todo el entramado de las verdades reveladas. Finalmente, el magisterio es el gran intérprete, decíamos, de la Sagrada Escritura. En nuestro caso, el intérprete autorizado es nuestro obispo. Y luego, el magisterio también, el Papa y los obispos, se apoyan en los grandes biblistas. Es una comunión muy bonita. Entonces los biblistas iluminan la interpretación, pero el que interpreta definitivamente y debe tener criterio muy bonito para interpretar, eso es el obispo o el papa en su momento. Esta parte es bien interesante. Aquí te coloco un diagrama de lo que queremos nosotros descubrir. ¿Qué vamos a descubrir? ¿Qué es el texto? Decimos, es un tejido de relaciones. Eso ya es lo práctico que vamos
a ir descubriendo. Ese tejido de relaciones está íntimamente vinculado. Ya vamos a ver cómo la forma gramatical delimita las unidades literarias. Eso es bien interesante descubrir. Vamos a ver palabras y frases que están bien relacionadas. Cuando eso se da muy bien, el texto está bien estructurado, diríamos. Habrá casos donde el texto es más uniforme y habrá segmentos o fragmentos de textos que a veces como que no pegan en la unidad. Eso lo vamos a descubrir también en base a las relaciones que descubramos. El texto es un sistema de palabras, frases y partes. Esto es interesante. Decimos que texto es como un tejido. Los tejidos, si nos fijamos, son como hilos, tiene hilos. Si uno acerca el microscopio, va a descubrir como un tejido así tapizado. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar descubrir en un primer momento como un recurso que vamos a tener sincrónico. Por otra parte, vamos a darnos cuenta que esa estructuración sigue determinadas reglas de gramática y lógicas. Esto es interesante. Cuando vemos la relación que tienen los verbos, los sustantivos, eso ya a nosotros nos va a dar mucha luz. Y por otra parte vamos a descubrir un orden lógico del pensamiento cuando, por ejemplo, Jesús narra o enseña. Veamos en esta parte de acá, fíjate las relaciones que ponemos. AB, BC, BE, BD, todo ese conjunto de relaciones las vamos a ir subrayando con colores para que nosotros sepamos, digamos, con qué estructura estamos tratando. Aquí te coloco, para que eso lo captes en la práctica, esa estructura. Allá, por ejemplo, hemos visto el Evangelio de ayer. Eso yo te lo subí para que tú te des cuenta de qué estoy hablando, de esa relación. Si volvemos atrás, decimos este tipo de relaciones, acá, estamos descubriendo como grandes frases que articulan la enseñanza del Señor. ¿Dónde nosotros la vamos a encontrar de ese modo? Te coloco en verde, por ejemplo, los actores que son Jesús y los fariseos. Luego te coloco en rojo, como un poquito al estilo morado, esta parte que es como la conclusiva de la parte celeste. Cada parte celeste es un ejemplo que el Señor nos pone. Eso es bien interesante. Ella nos ponía 2 ejemplos. Y luego la parte morada es como que esa parte cierra la enseñanza de Jesús. Es como la enseñanza que deja del ejemplo. La parte amarilla es la idea central. Ahí tú mismo vas a descubrir, si yo te preguntara, y esto es importante, por ejemplo, para los monitores, para los lectores, para nosotros cuando hacemos la lección divina. Es decir, vamos a ver de esa lectura que usted hace, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo central? ¿De qué trata ese texto? Cuando nosotros vamos descubriendo las relaciones, nos damos cuenta, por ejemplo, dice, todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa parte es central. Algunas versiones, por ejemplo, coloca como en pueblo de Dios, dice, habla de la humildad cristiana. Dice el padre Alonso Shekel, en el pueblo de Dios, dice así. Y esa es la que tú encuentras, por ejemplo, en la Biblia Clerus. Ahora, ¿cuál es la apoyatura que tiene? La humildad. Si vemos esa parte central, eso es importante darnos cuenta porque es la idea central de ese evangelio. ¿Dónde lo encuentras? Normalmente ese pensamiento central aparece acá. Hay una conexión íntima entre el evangelio y la primera lectura. Este es el caso de el eclesiástico. Entonces nosotros encontramos acá, mira cómo te subraya, dice exactamente, hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. Y dice abajo también, Dios revela sus secretos a los humildes. Eso ya a nosotros nos dice mucho. Y esa misma relación, ¿dónde la encontramos? La encontramos en el Salmo. Cuando dice, preparaste, oh Dios, casa para los pobres. Así dice, esta lectura está tomada del ciclo C, del leccionario del ciclo C. Lo pongo porque yo ayer escuchaba una frase que todos repetíamos diferentes. Entonces esas variantes son las que nosotros tenemos que saber entender y discernir. Y luego ahí en celeste, en la segunda lectura, te coloco, por ejemplo,
el acceso a Jesús. ¿Quién es ese Dios grande realmente? Es Jesús, el Yahvé del Antiguo Testamento, donde se hace visible para nosotros, a través de Jesús. Ahí te coloco en verde el gran protagonista del Evangelio. Bien, arriba te he colocado en letra cursiva, de aquí para acá, lo que el misal, el leccionario, te ofrece a ti. Normalmente te dice, te coloca una frase, esa frase es como clave para entender el pasaje, y después, en base al análisis, nosotros estructuramos la munición. Ya vamos a ver en su momento, vamos a volver al tema para que te des cuenta que la munición no tiene que ser tan larga, es como clave. Por eso es importante darnos cuenta que es lo central en una lectura. Y abajo, esta primera parte, esa primera parte está hecha en base a lo que nosotros hemos visto, las relaciones que tienen las diferentes, los subrayados. Y finalmente coloco una cita del Papa Benedicto, que es la que te señalaba, por ejemplo, al ver cómo el Papa Benedicto en su momento aborda este tema, que es el versículo 11 de San Lucas. Bien, entonces aquí nos acercamos un poco, vemos así de cerca el texto del Evangelio que hemos visto acá, lo saco de ahí y lo coloco en esta diapositiva para que nosotros encontremos. Y dice, ahí está la munición, y nosotros acá encontramos el análisis más grande para que lo puedas ver. Eso es en cuanto a las relaciones. ¿Qué lectura podemos hacer entonces nosotros de esas relaciones que hemos visto? La siguiente, es algo que vamos a tomar en un primer momento. Si tú quieres hacer un comentario, por ejemplo, esta lectura te permite después unirla y te permite hacer un comentario más católico. Veamos entonces, ¿cuál es el contexto inmediato? El pasaje de San Lucas, del capítulo 14, fíjate bien, tiene como un marco, está inserto en un pasaje, en una unidad más grande, donde Jesús está con fariseos. Entonces aparece exactamente después de la curación de un hidrópico el día sábado, que para los fariseos era quebrantar el sábado. Eso ya era para ellos un delito, un pecado. Y después nosotros vemos que vamos a encontrar otro pasaje después, que es cuando los invitados, que son ellos, se excusan de ir al banquete del reino de los cielos. Hay alguien que exclama y dice, bienaventurado, feliz aquel que participe o pueda comer en el reino de Dios. Y el Señor va a explicar. Ahí está inserto el pasaje del domingo de ayer. Ese es el contexto inmediato. El tema central, decíamos que era el versículo 11. Eso es importante que tú lo veas. Fíjate, te lo coloco en griego porque ahí nos permite a nosotros ir al original e investigar. Es importante, solamente te lo leo para que te des cuenta cómo es importante el texto original. Dice así, Jotipas, Jo Jimón, dice acá, He Autón, Pateino Sesetai, Kai Jo, Pateinon He Autón, Ixo Sesetai, así dice ahí. Entonces, si tú preguntas, ¿dónde dice enaltecido? Aquí está traducido. Aquí hay una forma gramatical, esta es una voz pasiva, ya lo vamos a ver. Dice, Kipso Sesetai. Y dice, ¿dónde está el humillarse, verdad? O pateinon, pateinon, eso es humillarse. Si miras acá, mira acá el mismo verbo, dice pateinos Sesetai. Es interesante, es la misma raíz. Cuando tú vas a eso y buscas, por ejemplo, acá, dice, Padre, ¿dónde puedo encontrar que diga pateino y me explique más? Está acá. Es importante, por eso son importantes los diccionarios en el original. Eso es cuando uno va a la fuente. Bien, esa frase tan central, si te fijas, ¿de qué nos habla? Hay que humillarnos. Dice el Papa Benedicto, Dios, Cristo, elige el camino de la humildad. Dios lo eligió. Vaya, traduzcámoslo. Vaya, ¿qué nos parecemos nosotros al Padre de la mentira o Jesús? Cuando nos humillamos o cuando nos enaltecemos. Cuando nos humillamos. ¿En qué nos parecemos al Padre de la mentira? En nuestro amor propio, cuando nos exaltamos, cuando no nos queremos humillar. Eso es así. Ahí encuentras una relación. ¿A quién se parece el discípulo? A Jesús. Esto es importante. Luego Jesús dice acá,
pone dos ejemplos: la actitud al ser invitado a un banquete de bodas y la clase de destinatarios de los banquetes o comidas que hagamos. Esto es importante. Dos ejemplos para enseñar el versículo 11. Estos dos ejemplos concluyen con la vergüenza de quien busca los primeros puestos. Esa es la parte en morado que poníamos. Y el ser pagado después de la muerte al invitar a quien no puede devolverte la invitación. Qué hermoso es cuando uno lo entiende. Por tanto, fíjate bien, dice la humildad. ¿Cómo podríamos titular ese pasaje? En nuestro propio análisis. La humildad del discípulo de Jesús y el invitar sin interés alguno a la gente que no te lo puede pagar. Eso ya para nosotros es interesante. Y finalmente te quiero presentar otro tipo de análisis muy bonito, que estamos ante el género narrativo. Voy a decir esto para que volvamos acá porque es interesante. Si hablamos de género, esa es una narración, el Evangelio. Esto es, fíjate bien, esto y esto son género sapiencial. Esto es sabiduría. Esta es sabiduría en forma rítmica, en forma poética. Esos son los salmos. Y en este caso tenemos un género epistolar. Ahora vamos a de estos sentidos bíblicos, vamos a ver nosotros la parte que tiene que ver precisamente con la parte del género narrativo. Cuando uno dice, padre, si yo quiero hacer un análisis narrativo, ¿qué me tengo que fijar? Mírate los elementos: las acciones y los personajes, los verbos, especialmente de decir. Después una secuencia. ¿Qué secuencia llevan las acciones? El aspecto de la secuencia que es más relevante, por ejemplo, los puntos neurálgicos y las relaciones entre los personajes de esa narración. Mira lo que emerge de San Lucas del Evangelio de ayer. Dice, Jesús entró para comer, le propuso esta parábola. Fíjate los verbos. Los fariseos estaban espiando a Jesús, escogían los primeros puestos. Mira el contraste. Mira los actores, Jesús y los fariseos. Y ahí vemos los dos ejemplos. Mira los verbos que he colocado. Cuando te conviden a una boda, verbos. No te sientes, dice, en los primeros puestos. Dice, no sea que haya otro invitado. Ahí cierra el primer ejemplo. Luego el segundo ejemplo, dice, cédele el puesto. Dice, cierra así el primer ejemplo. Y después dice, vete a sentar en el último puesto y para que el que te invitó te diga, sube más arriba. Ahí tiene dos partes muy interesantes el ejemplo. Y el segundo ejemplo, muy bonito, dice, cuando des una comida, no invites, sino invita a, y dice al final, dichoso tú. Si te fijas en los verbos, ya los verbos te permiten a ti, por ejemplo, reconstruir el Evangelio. Eso es una técnica muy bonita para que le cuesta, por ejemplo, grabar todo lo que para la lección divina, por ejemplo. Una forma muy bonita de fijarte en los verbos y los personajes. Y finalmente, y lo subrayo, dice así: enseña a sus discípulos Jesús a proceder con humildad en los banquetes y en las invitaciones sin interés. Si Jesús es el que elige libremente la humildad, como su madre, la Virgen María, es obvio que le pide a los que lo seguimos lo mismo. Y aquí nos da dos aspectos bien concretos en nuestras relaciones con los demás. Bien, con esto ya te dejo el entramado para que tú en la noche, a las 8 de la noche, nos encontremos y te dejo la tarea. Lo que he hecho ahí, subrayando, hazlo tú. Ahora lo vas a hacer tú con el Evangelio del siguiente domingo. Yo te presenté el Evangelio de ayer. Ahora vamos a ver el Evangelio del domingo próximo. Y vamos a empezar a ver todo el tejido de relaciones que hay. Ahí mismo, fíjate bien, te coloco arriba lo que te da el leccionario. La frase en cursiva, porque la toma de acá y la aplica. Cuando uno sabe leer esa frase, eso le ayuda a uno a hacer la munición. Ahí estamos poniendo todos los insumos para la munición. En el Salmo responsorial, fíjate en la respuesta, en el estribillo de la respuesta. Eso te permite entender cuál es la respuesta a la primera lectura, que después va a tener una conexión literaria con el Evangelio. Bien, con este primer acercamiento he querido enseñarte dos herramientas fundamentales. ¿Tenemos acceso a la Biblia? Claro que lo tenemos. Lo que tenemos que intentar hacer es
lograr difundirlo más y usar más lo que las sugerencias que hemos visto. Y eso lo vamos a compartir también en la noche. Y después yo te invito ya para que en la noche, te voy a mandar así, tú lo copias en Word o lo trabajas si quieres. Yo te voy a mandar la foto para que tú la tengas y tú sacando de mi sala y de enseñar, tú lo acomodes y vas trabajando a mano o en la computadora esto. Esto es lo que a ti te va a permitir realmente ir haciendo un análisis más fundamentado. Si te fijas, esto en absoluto es aquella técnica. ¿A usted qué le dice el texto, hermano? Cuando nosotros sabemos pensar, sabemos analizar. Fíjate bien, saber pensar, eso quiere decir saber hablar y saber escribir. Nosotros vamos a hacer esta relación. Vamos a saber pensar con orden lógico y después vamos a aprender a escribir con orden lógico. Eso va a ser un salto cualitativo en diríamos, en nuestro acercamiento bíblico en esta experiencia que vamos a hacer. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad.